Sí, buenas noches. Mi nombre es José Miguel González Martínez. Soy estudiante de electrónica de la Universidad UNAD. Estoy inscrito en la ciudad de Barranca Bermeja. Voy a mostrar mi documento. El día de hoy vamos a dar respuesta a un punto de el laboratorio de electromagnetismo, donde nos piden realizar un video explicando uno de los 8 experimentos que tenemos. Listo. En mi caso seleccioné el experimento 1. Entonces vamos a iniciar. El experimento 1 de la práctica 1, aclaro. Entonces el experimento 1 de la práctica 1 dice como título: montaje de circuito, serie, paralelo y mixto, medición de corriente, diferencia de potencial, comprobación de ley de Kirchhoff en un circuito. Entonces iniciamos el circuito en serie. Realizar el montaje en serie asignando diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. Asuma un valor para B. Listo. En este caso, vamos a acercarlo un poquito. En este caso, el valor de la fuente es de 12 voltios, corriente directa. Y las resistencias R1 va a ser de 1K, la resistencia R2 de 2K y la resistencia R3 de 3K. Aquí podemos evidenciar que el circuito está en serie. Listo. Y para tener muy en cuenta, eso ya es cultura general, se puede decir. Cuando el circuito está en serie, las corrientes son iguales, pero el voltaje cambia. Y cuando el circuito está en paralelo, es al contrario, el voltaje es igual y la corriente cambia. Listo. Entonces el punto B dice: determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. Investigar. Listo. R1, R2, R3. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño ejemplo aquí con la resistencia R3. Cómo hallamos estos colores. Entonces, para identificar o caracterizar la resistencia R3, que es 3K, aquí nos dice que es naranja, negro y rojo. ¿Cómo sacamos eso? Vamos a explicar acá de rapidez el código de colores. Nos dicen que la resistencia R3 tiene un valor de 3K. Entonces nos vamos para la primera banda. La resistencia tiene unas bandas, ¿cierto? Entonces hay que identificar o mirar cada una de sus bandas. Y con respecto a eso, nos vamos a la tablita y hallamos cuál es el valor de la resistencia. Entonces nos dice que la primera banda es naranja, la segunda es negra y la tercera banda es roja. Entonces, normalmente las dos primeras bandas es como el número de la resistencia, ¿sí? Y la tercera banda es como las veces en las que vamos a multiplicar ese número. Y ese es el valor de la resistencia. Nos dicen que la primera banda es naranja. Nos vamos al color naranja. La primera banda, nos dice que un 3. Ya sabemos que nuestra resistencia va a iniciar por un 3. El valor de la resistencia. La segunda banda nos dicen que es negro. Entonces es un 0. Ya sabemos que tenemos el 3 y el 0. Es decir, un 30. La segunda banda. Y la tercera banda, ¿cuál nos dicen que es? El rojo. Listo, ya tenemos. Ahora nos vamos para el color rojo, que es tercera banda, que es por 100. Entonces tenemos el 3 y el 0, sería un 30. Ahora, por 100 nos va a dar igual a 3000 ohmios. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos 3K, que es como, pues eso ya es cosas de unidades. Y sabemos que es 3K, es lo mismo que 3000 ohmios, ¿cierto? Ahora nos dicen, bueno, de esa forma es que hallamos el valor de cada resistencia. Ahora nos dicen calcular el valor de voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia. Aquí colocamos la resistencia R1 100, perdón, 1000 ohmios, el valor del voltaje 2 voltios, el valor del R2 es 4 voltios y el valor de R3 es 6 voltios.
¿Cómo lo podemos evidenciar aquí? Si hacemos la suma, el voltaje nos va a dar 12, que es la fuente que tenemos acá. El voltaje, ya sabemos que el voltaje cambia y como le dije anteriormente, la corriente, sí, la corriente va a ser la misma en cada una de las resistencias. D, calcular el valor teórico de la corriente total del circuito. Hay que tenemos que mirar y tenemos que mirar la ley de Kirchhoff. Nos dicen que debemos como que darle un sentido para poder sacar la ecuación, sentido aquí al circuito. Aquí lo tomamos hacia las manecillas del reloj. Entonces empezamos a declarar la función. Entonces iniciamos desde la fuente. Si lo tomamos desde el lado del sentido hacia el sentido de las manecillas del reloj, nos va a dar que vamos a encontrarnos primero con este menos 12. Entonces colocamos menos 12, que es lo que tenemos acá. Luego sigue más 1K, más 2K y más 3K. Eso va a ser igual a 0. Listo, ahora ¿qué hacemos? Resolvemos. Aquí la suma, esto nos va a dar 6 kiloohmios igual a 0. Listo. Aquí despejamos, el 12 lo pasamos al otro lado, que a positivo. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Ya tenemos el voltaje, ya tenemos resistencia, y la corriente que va a ser igual al voltaje, que es 12, sobre la resistencia, que es 6K. Eso nos va a ser igual a 2 amperios la corriente 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? La corriente R1 va a ser igual a 2 amperios. ¿Listo? Ahora el punto E dice calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Ya sabemos que el voltaje, ¿qué es igual? El voltaje es igual a ohmios por corriente. Entonces solo es cuestión de reemplazar. Ya tenemos ohmios de cada resistencia, tenemos la corriente. Entonces calculamos, B1 va a ser igual a 1 por 2 igual a 2. B2 va a ser igual a 2 por 2 va a ser igual a 4. Y aquí podemos evidenciar, aquí nos va dando 4 y aquí en la resistencia nos da 6, que es lo que tenemos acá. Listo, de esta forma pues ya podemos como corroborar lo que hicimos en este software que es Proteus, donde realizamos ese circuito, corroborar teóricamente y nos damos cuenta de que los resultados son iguales, ¿cierto? Ahora nos vamos para un circuito en paralelo. Realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3. Asumo un valor para B, ejemplo 12 voltios. En este caso, pues seleccionamos el mismo voltaje que 12 voltios. R1 en este caso va a valer 1200 ohmios, R2 va a valer 2500 y R3 3300, ¿cierto? Igual aquí tenemos la fórmula, representamos el color de cada resistencia. Ya sabemos, como lo expliqué anteriormente, es por las bandas y luego se multiplica, ¿cierto? Aquí nos dicen calcular el valor de la corriente y el voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia. Completar la tabla 2. Esta es la tabla, ya la completaron. Listo, ahora entonces aquí medimos la corriente. El voltaje no lo medimos, ¿por qué? Porque este es un circuito en paralelo y como dije anteriormente, en los circuitos paralelos el voltaje es el mismo. Lo que va a cambiar es la corriente, entonces por eso es que solamente colocamos el instrumento de medición, el amperímetro. Esto nos va a dar, en este caso en la R1 nos va a dar 10 miliamperios, en la R2 nos va a dar 4.80 miliamperios y en la R3 nos va a dar 3.64 miliamperios, que es lo que llenamos aquí en la tablita. En el punto D dice calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. Al ser un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en toda la resistencia
por lo tanto cada resistencia tiene un valor de 12 voltios, lo que dije anteriormente. El punto E dice calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia. Sabemos que la corriente es igual aquí al voltaje sobre ohmios, AB por ohmios. Reemplazamos, ya sabemos el valor de cada resistencia, el valor del voltaje que es 12, y los vamos a dividir sobre los ohmios. En la primera resistencia, que son 1200, entonces nos va a dar un valor de la corriente de 10 miliamperios. Igual hacemos con la segunda, igual hacemos con la tercera. Aquí obtenemos ya el valor de la corriente. De esta forma corroboramos con lo que hicimos acá con lo que hicimos aquí en el simulador, en el software, ¿cierto? Y listo. Aquí podemos corroborar de que todo quedó igual, listo, también vamos a hacer con un circuito mixto. Igual, aquí tenemos la resistencia R1, R2, R3, R4 y R5, la fuente de 12 voltios. Vamos a identificar, ya sabemos cómo. Calcular el valor de la corriente y voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia. Aquí podemos observar un poquito cómo hicimos la medida. Bueno, este es el amperímetro. Lo podemos evidenciar porque pues vamos a medir en serie, ¿cierto? Y aquí el voltaje que vamos a medir en paralelo. Eso también es muy importante, pues como para tener claro, ¿cierto? A la hora de las mediciones. Siempre que vayamos a medir corriente, se va a medir en serie, y siempre que vamos a medir voltaje, vamos a medir, a tomar las medidas en paralelo. Luego también aquí aplicamos ley de Kirchhoff. Listo, malla 1, malla 2 y malla 3. Sabemos que esto hace referencia a la malla 1, esta a la malla 2 y esta a la malla 3. Listo, aquí aplicamos el sistema de 3x3 y para hallar las corrientes, ¿cierto? Después que hallamos la corriente, pues vamos a hallar el voltaje, que es con la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por ohmios. Aquí podemos observar la corriente de cada resistencia. Aquí hallamos la resistencia equivalente también por medio de fórmulas, importante tenerlo claro. Y listo. Eso es todo lo del experimento 1 de la práctica 1.